Listo. Entonces nuestra clase del día de hoy pues va a quedar grabada ahí en nuestra página que es el repositorio, o sea, como una biblioteca donde guardamos toda la información de lo que hacemos en la clase con varios motivos. Primer motivo, pues que si usted no ingresó a la clase, pues tenga la opción de ver nuevamente la clase. Es decir, aquí no hay excusa de que porque no asistí a la clase, que porque el compañerito no me prestó el cuaderno, los apuntes, ¿no? Usted puede entrar así no haya visto a nadie ni haya hablado con nadie. Usted sabe que ahí en esa página www.9fisicolaya.com va a encontrar la clase, ya sea en video, ya sea escrita, pero ahí va a encontrar el tema que se trató y con el cual puede hacer su tarea, su resumen de clase. Como siempre, lo primero en nuestra clase es la norma de la clase. Primero, el respeto para todos, ¿no? Entonces, trate a los demás como a usted le gusta que lo traten. Bien, bien, sin hacer bullying, sin molestar, sin risitas, sin otras cosas que no son. Entonces, por favor, respeto para todos. Aquí solo se tratan los temas que tienen que ver con la clase, con lo académico. Si usted tiene algún problema personal con alguien, pues escríbale aparte por el WhatsApp, por otro, consígasele el teléfono y lo llama. Pero acá, esos temas personales no se tratan. Puntualidad en la clase, entonces aquí sí vea, aquí sí les digo, no me entren tan temprano a la clase, que ustedes entran como una hora antes. Por favor, tampoco exageren, ¿sí? Tampoco exageren, porque mientras esa hora, pues uno está haciendo otras cosas. Entonces, por favor, 5 minuticos antes de la clase, si es a las 12:30, entonces usted entra a las 12:25. Entonces, lo digo porque yo a veces, yo dejo ahí grabando eso mucho tiempo antes. Y hay gente que entra como una hora antes y yo digo, pero bueno, me va a hacer visita, que va a entrar a esta hora mientras uno está arreglando la clase, ¿no? Preparando la clase. Entonces, no, 5 minutos antes y siempre esperamos todo ese tiempo cuando uno llama a la lista, nos saludamos y demás y demás. Yo les doy como una referencia de cómo van las notas siempre en las clases, pues para que usted no se descuide y se ponga al día y esté siempre pendiente. Y cuando ya terminemos el semestre, nadie esté debiendo nada. Entonces, por favor, puntualidad, no solo en la clase, sino en la entrega de sus trabajos, ¿no? Recuerden que el único que graba la clase, pues, es el profesor. Iniciando, durante y finalizando la clase, tratemos de mantener cámaras y micrófonos apagados, a menos que, pues, cambiemos la actividad por otra cosa, que eso lo vamos a hacer un día de eso, vamos a hacer otro tipo de actividades. Esto por ahora es simplemente clases de repaso o cuando toca un tema muy teórico. Pero cuando tocan temas de aplicación y de proyectos, ahí sí nos va a tocar de vez en cuando abrir la cámara y mostrar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Allá en la casa de proyecto, cómo nos va en el proyecto, o si estamos desarrollando un problema en vivo, pues usted puede mostrar por la cámara cómo va, si lo está resolviendo bien o no, y yo con mucho gusto le corrijo. Pero el resto, nuestro micrófono y nuestra cámara están apagadas para poder prestar atención, ¿no? Entonces, si usted quiere hablar, decir algo, no entendió, ahí está el chat. Usted pide la palabra por el chat. Usted hace su pregunta por el chat. O, pues ya tenemos otra cosita que se llama levantar la mano. Pues en las pausas que yo haga de la clase, usted levanta la mano y hace sus preguntas correspondientes. Yo le contesto en el mismo orden que se pregunta. Finalizando la clase, entonces, pues ustedes ya saben, nos despedimos, abrimos micrófono y nos despedimos, o si no lo hacemos por el chat y simplemente salimos todos del salón. Yo soy el último que salgo y cierro el salón. Listo. Nuestro tema para el día de hoy, vamos a hablar de las leyes de los gases, las leyes que tienen que ver con la fluidos, termodinámica del grado octavo, que eso se vio en el grado octavo, pero pues estamos en la segunda semana de repaso, ¿no? De esto vamos a tener como unas 3 semanitas de repaso y ya entramos a los temas directos del grado noveno. Pero antes de empezar, yo les quiero recordar un problemita que por ahí estuvimos haciendo. Entonces ese problemita tenía, no sé, ahí algunos cometieron unos errorcitos muy pequeños, pero unos errorcitos que hay que corregir, ¿no? Que hay que imitar. Los que no presentaron esa tarea, ese problema ya les cambia, ¿no? Ya no va a ser
este que yo les voy a explicar, sino que va a ser otro ejercicio, otro problema que tienen que resolver los que no lo hicieron. Vamos a resolver el que yo dejé ese día ya en el Classroom. Entonces, ese problema decía lo siguiente: pasar 35 grados centígrados a Fahrenheit y a Kelvin. Eso decía el problema. Eran bastante sencillos. Pasar 35 grados centígrados a Fahrenheit y a Kelvin. Y lo que usted tenía que hacer era buscar las conversiones. Entonces acá dice conversiones de Fahrenheit, conversiones de Celsius, conversiones de Kelvin. Pues usted se tiene que ir a las conversiones de Celsius, porque esas son las que le están pidiendo, ¿no? Celsius a Fahrenheit, Celsius a Kelvin, ¿no? Esas son las conversiones que uno le toca hacer. Entonces, esto ya viene con sus ecuaciones. Eso no se lo tiene que inventar usted, eso las encuentra usted en internet. Cómo pasar Celsius a Fahrenheit, cómo pasar Celsius a Kelvin. Por ahí estoy viendo una preguntita que hace Sandy Paola Puayanos. ¿Usted me escucha? Sandy Paola. Sí, señor, lo que pasa es que como yo soy nueva en el curso, entonces no sé. Sandy Paola, pues yo le he llamado tantas veces acá y usted no ha asistido. Yo creo Profe, que esta es porque es la que, primera vez, ¿cierto? sí, sí, señor, es ¿Asistes? porque yo tuve problemas con el correo. Ok, Sandy, pues le comento que esta ya es nuestra cuarta tarea. Esto es ciencias naturales, una rama de las ciencias naturales que se llama física, el estudio de los fenómenos de la naturaleza, y hemos estado estudiando el calor, la temperatura. Claro, yo ya me alista. El calor, la temperatura, y ahorita estamos viendo las leyes de la termodinámica, que son las que regulan cómo la temperatura y el calor suceden, ¿no? Ah, Estamos viendo un ejercicio sobre, listo, entonces para que te pongas al día, ¿vale? ok, profe, gracias. Ok, bien. Estamos viendo un ejercicio de cómo convertir unos grados, una temperatura, a otra. En este caso, estamos haciendo un ejercicio que habíamos dejado la clase pasada para explicarlo a los que no lo habían entendido. ¿Qué dice el ejercicio? Pasar 35 grados centígrados a Fahrenheit y a Kelvin, ¿no? Entonces, como siempre, lo primero que uno hace es como hacer como el análisis de las cosas, ¿no? Entonces dice 35. Cuando le dicen 35, pues ya es un número, es un dato numérico. Pasar 35 grados centígrados, estos 35 son centígrados, o sea que estos 35 son estos, y hay que pasarlos a Fahrenheit y a Kelvin, ¿sí? Entonces el paso que vamos a hacer es de acá a acá, ¿no? A Fahrenheit. Y luego lo vamos a hacer de acá, a Kelvin. Entonces uno busca de Celsius a Fahrenheit, no al revés, no lo puede hacer al revés porque entonces nos quedaría mal. Y la otra ecuación sería de Celsius a Kelvin. Estas son ecuaciones que ustedes ya han visto en álgebra. Una ecuación en álgebra, ustedes saben que te da una letra, un número, letras, números, letras, números. Entonces, pues ya tampoco se nos hace raro encontrar esa ecuación, ese número que está ahí. Entonces, esa es la primera que vamos a utilizar porque nos garantiza que vamos a pasar de Celsius a Fahrenheit, de Celsius o centígrados, que es la misma palabra, a Fahrenheit. Entonces usamos esta ecuación. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, hacemos una sustitución. Entonces, en lugar de esta letra C, todas las clases hay que hacer resumen, es correcto. En lugar de esta letra C, lo que yo voy a coger es estos 35 y los voy a reemplazar aquí en lugar de esta letra C. Eso es lo que hago acá abajo. Entonces, en lugar de esa C, la quito de ahí, abro un paréntesis y ahí coloco mis 35. Y ahí quedaron. Entonces, lo que acabé de hacer es una operación en matemáticas que ustedes conocen de grado octavo, que se llama sustitución. Entonces, sustituyo la letra por su número correspondiente. ¿Y ahora qué hago? Pues las operaciones que están aquí indicadas, que si usted las ve, aquí hay
tres operaciones matemáticas. Aquí hay tres. Hay una multiplicación, que son los paréntesis. Hay una división, que es esta rayita. Y hay una suma. Tres operaciones. ¿Por dónde tenemos que comenzar? Pues por las operaciones más difíciles y terminamos con las más fáciles. Entonces, ahí las más difíciles son la multiplicación y la división, o al revés. Y la última que hay que hacer es la suma, que es la más sencilla. Entonces, comencemos con la división, luego hacemos la multiplicación y luego terminamos con la suma. Y ahí nos dará el resultado. Entonces, la división. Veamos quiénes están dividiendo ahí. Analicémoslo. Entonces, ustedes pueden ver ahí, en esa ecuación, que este 5 que está acá abajo, este 5, es el denominador. Es decir, es el que divide ¿a quiénes? ¿A quiénes está dividiendo? Está dividiendo al 9 y al 35. Está dividiendo a esos dos porque esos dos están arriba, en el numerador. Ellos dos hacen parte del numerador. ¿Qué nos queda más fácil? ¿Dividir el 9 o dividir el 35? A ver, ¿quién opina por ahí en el chat? El 9, dice José Luis, ¿es más fácil dividir el 9? ¿Están seguros? 9 dividido entre 5 es fácil, eso nos va a dar un decimal. Es más fácil dividir el 35 en el 5, porque eso nos va a dar un número entero. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa división? Nos quedaría, es que es más fácil, se lo juro que sí. Entonces nos quedaría así. 35 lo voy a dividir entre 5. Si tengo 35 y lo divido entre 5, ¿qué número me queda? Vamos a ver ustedes que son tan pilosos. ¿Quién me escribe allá en el chat? Eso es correcto. Entonces aquí me quedaría un 7. Y así me quedaría. Porque 35 dividido entre 5 me va a dar obligatoriamente 7. El 9 se queda ahí quietico porque nadie lo ha tocado. ¿Sí? Entonces estos dos hicieron su división y nos dio como resultado el 7. El 9 se queda ahí quietico, ahí como está, ahí lo dejamos, no lo molestamos. Hecha la división, miren que ya desapareció la división, nos queda la multiplicación, porque ese es el orden, ¿no? Vamos de la más difícil a la más sencilla. Vamos ahora a multiplicar. Entonces, pues adivinen, esta sí está muy fácil. 9 por 7, porque esos son los que se están multiplicando, estos dos, ¿no? Entonces, 9 por 7 se nos va a convertir ¿en cuánto? ¿Mm? ¿Mm? A ver, las tablas de multiplicar, Dios mío. El único que contesta es José Luis y los demás que pasan no saben multiplicar. Yo esperaría una lista de 63 ahí cantidades, ¿no? Ojo, aquí nos tiene que quedar 63. Eso es correcto. Entonces, mire, ya eliminamos la multiplicación, o sea, el paréntesis que está ahí. ¿Qué nos queda? La suma. Y esa suma sí está muy fácil. Si tengo 63 y le sumo 32, me quedan. Y esa era nuestra respuesta. Los que les dio esa respuesta, pues tienen una super nota, ¿no? Los que no les dio esa respuesta, ojo, ojo, qué error cometieron en el procedimiento. Hay que ponerle atención a eso, ¿listo? Entonces ya pasamos centígrados a Fahrenheit, ya. ¿Eso qué nos dice? Que 35 grados centígrados equivalen a 95 grados Fahrenheit. 35 equivalen a 95 Fahrenheit. Ahora vamos a ver en Kelvin, que es más fácil todavía, a cuánto equivale. Entonces volvemos a nuestras conversiones y dice la ecuación ahora que es así, es esta. Para convertir Celsius a Kelvin, o sea, centígrados a Kelvin. Celsius y centígrado es lo mismo. Celsius es el nombre del que la descubre, ¿no? La escala. Y centígrado se llama la escala. Entonces, esta es la ecuación
qué fácil es esa ecuación, Dios mío, el que se equivocaba ahí sí, no había que hacer. Entonces, ¿qué? Cogemos la ecuación y en lugar de esta letra C, otra vez la vamos a cambiar por nuestro número maravilloso llamado 35, que es el número que nos da el problema. Eso no nos lo inventamos nosotros, eso nos lo da el problema. Entonces ahí colocamos 35. Y pues aquí solo hay una sola operación matemática que tenemos que resolver, una solita, y es la suma. 35 más 273, pues me va a dar 308. Y ya, así de fácil, era sacarse un 5 en esa nota. Yo no sé por qué a algunos no les fue bien. Entonces, 35 centígrados equivalen a 308 Kelvin. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que cuando por allá yo tenga mi termómetro Kelvin y me dé 308, yo digo, ah, eso es como 35 en temperatura normal, de la que yo conozco, ¿sí? Que por allá cuando cojo un termómetro Fahrenheit, cuando me vaya a Europa, a los Estados Unidos, y allá solo usan Fahrenheit, entonces cuando digan 95, me toman la temperatura para entrar allá al centro comercial y me dicen, tiene 95, pues no se asuste. No se asuste porque 95 significa que usted tiene 35 de temperatura, que es normal para poder entrar a un centro comercial. Entonces usted no se asusta con eso. Listo. Y eso era lo que había que hacer en el ejercicio de la clase pasada. Entonces vamos con nuestro tema que son las leyes, ¿no? Termodinámicas de los gases. Y la primera ley se llama la ley cero. Ley cero de la termodinámica, ¿no? Nuestra ley cero de la termodinámica la vamos a leer. Vamos a tratar de volverla a entender. Recordemos que estos son repasos del año pasado, pues para tener clarito lo que vamos a ver este año, ¿no? De física. Dice esta ley que cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con uno tercero, estos a su vez se encuentran en equilibrio térmico entre ellos, ¿sí? Es decir, esto es como que un cuerpo tiene una temperatura y yo lo coloco al ladito del otro cuerpo, se unen y el uno le empieza a transmitir la temperatura al otro. Y si yo le agrego otro tercer cuerpo al ladito, pues esa se la van a repartir entre los tres, de tal manera que llegará un momento en que los tres van a tener la misma temperatura. Y eso es lo que nosotros llamamos equilibrio térmico, ¿no? Entonces, cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, dos en equilibrio térmico, entonces vamos a hacer aquí como dos cuadritos para que entendamos. Aquí está un cuerpo y resulta que yo aquí le agrego otro cuerpo. Están aquí los dos cuerpos. Y vamos a suponer que el que está en colorcito azul, digamos que está, no sé, a 50 grados de temperatura. Vamos a suponer que está a 50 grados de temperatura. Aquí a 50 grados. Y resulta que se le acercó este otro cuerpito. Y vamos a poner que este cuerpito de acá tiene, no sé, 10 grados de temperatura. Y resulta que el uno, pues, se unió con el otro, o sea, se lograron tocar ahí uno con el otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que nos dice esto. Que va a ocurrir que este que está más caliente, este que está más caliente, le va a comenzar a mandar calor al otro que está un poquito más frío. Entonces, le manda calor hacia acá, le manda calor hacia acá, ¿sí? Y este, pues, que tenía 10 va a comenzar a subir, pero este va a comenzar a bajar. Y aquí tenemos 60 grados en total. Cuando pasa el tiempo, pues esto tiene que pasar un tiempito porque esto no se hace así de la noche a la mañana. Resulta que si aquí hay 60, este va a quedar con 30, o sea, va a rebajar con 30 y este va a subir entonces a 30 porque le vamos a subir 20 que le mandó el otro. Y en ese momento, mire, ya deja de mandarle calor el uno al otro, perdón,
ya deja de mandarle calor el uno al otro porque los dos quedaron con igual temperatura y eso se llama equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Los dos están en equilibrio térmico. Dice esta ley que si cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, yo le agrego un tercer cuerpo, por acá, vamos a ponerlo aquí en verde, y vamos a suponer que ese tercer cuerpo que llegó acá, digamos que tenga solo 10 de temperatura. ¿Qué le va a pasar a este nuevo cuerpo? Pues que entre estos dos, ya no es uno solo, sino entre los dos, le van a comenzar a ceder temperatura. Entonces, este le va a mandar acá una parte de él y el otro cuerpito que está ahí le va a mandar otra partecita de él. ¿Y qué va a pasar? Pues ahí tenemos 30, tenemos más 30, 60, más 10, 70. Entonces sería coger esos 70 y dividirlos entre los tres, y eso aproximadamente nos daría 23.3. Entonces va a pasar un tiempito mientras este le manda acá, le manda, ¿sí? Y llegará un momento, dice la ley, en que este ya no va a tener 30, sino que va a tener 23.3. Va a pasar. Este tampoco va a tener 30, sino 23.3. Y este ya no va a tener 10, sino que va a tener 23.4. Se lo voy a poner para que cuadre, ¿no? Entonces, si usted suma estos tres, esos tres que están ahí, ya deja de producirse calor, obvio, porque ya tienen como una temperatura muy, muy, muy similar, pero si se suma los tres, nos va a dar el total de la temperatura que teníamos. Y en ese momento, los tres se encuentran en equilibrio térmico, ¿sí? Esta situación que les acabo de plantear aquí no solo ocurre así con esos tres cubos, ocurre todos los días en nuestra vida diaria, ¿sí? Por eso dice abajito, esta ley permite establecer lo que se llama sensación térmica de lo frío o lo caliente por comparación. Por comparación, es decir, la sensación térmica es una cosa, la temperatura es otra y el calor es otra. Son tres cosas diferentes, tres conceptos diferentes. En la clase pasada dijimos calor es una cosa, temperatura es otra. Temperatura es la que sirve para medir el calor, pero el calor no se puede medir con un termómetro. ¿Sí? El calor simplemente, recuerden ustedes, era ese movimiento que tenían esos átomos, ¿no? Esos electrones, ¿no? Esos movimientos internos que nosotros, eso tiene un nombre científico que se llama entropía. Ese movimiento interno es el que nos dice si una cosa puede estar más caliente o menos caliente con un termómetro. Pero cuando nosotros hablamos de sensación térmica, estamos hablando de lo que nuestro cuerpo siente, que es diferente a lo que un termómetro siente. Entonces, cuando uno le preguntan, ¿y cuál es la sensación térmica? Ah, eso no se puede medir con termómetro. Eso simplemente usted lo mide de acuerdo a la temperatura de la que esté su cuerpo. Y entonces ahí usted dice, uy, siento frío o siento calor. Siento frío o siento calor. Pero es usted, no es un termómetro. El termómetro no puede determinar eso. Ese principio, como dice ahí, fue descubierto por un científico. Ojalá, pues los que van a investigar algo, pueden investigar la biografía de ese científico que se llama James Clerk Maxwell. Ese es el científico. Entonces, esta ley cero de la termodinámica, veámosla cómo ocurriría en un mundo normal, hacia a nivel ambiente. Ya la vimos aquí con tres cubitos y más o menos entendimos que para que estén en equilibrio tienen que estar en temperaturas iguales y que siempre va fluyendo de los que están más calientes a los que están más fríos, ¿no? Y eso es acá, veamos en el muñequito, acá el muñequito, vamos a correrlo para acá un momentico. Vamos a quitarle la nieve un momentico, ¿sí?
Voy a quitar esas temperaturas de acá. Y empecemos. Acá, usted se fue a excursión ese día, estaba lo más de chévere. Allá armó su carpa. Esto sucede en la vida normal. Estas leyes ocurren en la vida normal. Resulta que así como estamos, aquí todo está como en equilibrio. O sea, el niño acá no siente ni frío ni calor. Su sensación térmica es normal, no hay frío, no hay calor. Y uno dice, ¿por qué no sentirá ni frío ni calor? Pues es que resulta que la temperatura de su cuerpo, 35,6, 36 punto algo, más o menos que es la temperatura normal del cuerpo humano, está a la misma temperatura del clima, está a la misma temperatura de la hierba, del suelo. Entonces, por eso, como está en equilibrio, están a la misma temperatura, él no siente ni frío ni calor. Ojo, pero eso no quiere decir que su cuerpo no esté caliente. Eso no quiere decir que el aire alrededor de su piel no esté caliente. Eso no quiere decir que el suelo, ahí la hierba que le está tocando con la mano, no esté caliente. Eso no quiere decir eso. Simplemente que él no siente frío ni calor porque está en equilibrio térmico, ¿sí? Su cuerpo con la hierba están a la misma temperatura, entonces él no la siente. Es como que no la sintiera, ¿sí? Siente pues obvio que la hierba es suave o alguna cuestión de esas, tacto, ¿no? Pero a nivel de temperatura, él la siente igual. Como en este momento, usted si tiene un celular en la mano, usted no siente que ese celular está frío ni caliente. Está a la misma temperatura de su mano. Entonces usted no siente sensación térmica con su celular. O si usted está tocando el mouse, usted no siente el mouse ni frío ni caliente porque está a la misma temperatura de su cuerpo. Entonces no hay sensación térmica. Lo mismo que aquí el chino. Resulta, vamos a inventarnos que empezó a caer nieve. Y entonces empezó a caer nieve y ¿eso qué hizo? Que el medio ambiente, o sea, el aire que estaba alrededor de su piel, comenzara a tener menor temperatura que su propio cuerpo. Menor temperatura que su propio cuerpo. Entonces, cuando las temperaturas eran iguales del cuerpo con el ambiente, se dice que estábamos en equilibrio, ¿no? Estamos en equilibrio térmico. Pero ahora la temperatura del ambiente comenzó a ser menor. Se puso más frío acá afuera. La temperatura bajó porque está cayendo nieve. Entonces el aire que está alrededor del cuerpo comenzó a bajar de temperatura. Entonces imaginémonos que él estaba por acá a 23,3, pero el aire bajó, digamos a 10. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? ¿Qué va a empezar a pasar? Que el cuerpo de ese niño va a empezar a soltarle calor al aire. Claro, va de lo más caliente a lo más frío. Entonces le comenzó a soltar calor. Ya lo vamos a ver a nivel de los átomos, qué es lo que pasa. Entonces ese niño comenzó a botar calor al aire. Él no está dando cuenta que eso está pasando, ¿sí? Y empezó a botar calor, a botar calor. ¿Y qué le pasa a uno cuando empieza a botar calor? Se empieza a enfriar. Y el niño se empezó a enfriar porque fue perdiendo el calor de su propio cuerpo. Claro, y como fue perdiendo el calor de su cuerpo, inmediatamente el cerebro manda una alerta y le dice, ojo, ojo, puede entrar en hipotermia. Ojo, se está bajando mucho la temperatura del cuerpo. Y cuando la temperatura del cuerpo se baja, nuestros órganos dejan de funcionar igual. Entonces el niño empezó a sentir que ya no producía la misma cantidad de líquido. Claro, cuando empieza a quitarle calor el cuerpo, claro, sus ojos comienzan a resecarse, ya no empieza a sentir como el frío sobre la pupila de los ojos, ¿no? Que se le empieza a resecar la vista, ¿sí? El niño comienza a sentir, ¿sí? Que sus poros, los poros de su piel, cuando es la sensación térmica empieza a botar calor, se van cerrando lentamente. ¿Sí? Mire todo lo que va ocurriendo en el organismo cuando usted va perdiendo calor. Claro, inmediatamente como suelta esa alerta, el cerebro
Le dice al estómago, le dice al estómago, vea, no tiene grasa por allá, no tiene algo en el estómago, algo caliente, por favor, para poderle sacar las grasas, los lípidos, los carbohidratos, porque es que nos estamos empezando a enfriar y necesitamos calentar la piel. Eso le dice inmediatamente el cerebro al cuerpo para que no entre en hipotermia. Entonces, aquí en esta segunda forma, entonces cuando la temperatura del ambiente es menor que la temperatura del cuerpo, entonces empezamos a entrar en hipotermia. Empezamos a perder calor, calor y calor en cantidades y nunca la vamos a poder compensar. ¿Por qué? Porque ¿quién calienta el aire? Todo el aire del universo. Nadie la calienta con su cuerpo. Un cuerpo es muy pequeñito, un ser humano es muy pequeñito para venir a calentar pues el aire de un lugar. Entonces, ahí por obligación usted empieza a sentir una sensación térmica que se llama frío. Cuando la temperatura externa es menor que la temperatura interna del cuerpo, aparece la sensación térmica que se llama frío. Veámoslo a nivel de los átomos, ¿qué es lo que ocurre? Entonces vamos a suponer que el átomo que está arriba es el átomo del cuerpo. Este es el cuerpo. Ahí están girando nuestros electrones, el niño estaban girando sus electrones, lo más de normal. La temperatura ambiente también tiene sus electrones, estaba lo más de bien. Cuando estábamos en equilibrio, las dos giran a la misma velocidad. Los dos giran a la misma velocidad. Cuando estamos en equilibrio térmico, cuando la temperatura del cuerpo es igual a la temperatura del ambiente, estamos en equilibrio térmico. Si usted allá en su mano tiene un lapicero, usted no siente que ese lapicero o ese lápiz está caliente ni frío. ¿Por qué? Porque los átomos de ese lápiz que usted tiene en la mano están girando a la misma velocidad que los átomos de la piel de sus dedos. Entonces, como ambos giran a la misma velocidad, se dice que están en equilibrio. Están en equilibrio. Por eso no sentimos ni frío ni calor con ese lapicero o ese esfero que estamos escribiendo. Pero ¿qué ocurre si ese lapicero se pudiera enfriar en un congelador un rato y usted lo fuera a coger en su manito? Pues ahí sí va a sentir algo diferente. La temperatura del lapicero va a ser menor que la temperatura de su piel. Y en ese momento usted va a tener una sensación térmica que se llama frío. ¿Qué es lo que pasa en los átomos? Cuando metieron el lapicero a la nevera, al congelador, resulta que el lapicero estaba girando así, a esta velocidad, los átomos, lo más de tranquilos. Apenas lo metieron a la nevera, ¿qué hace? Se va poniendo lento, lento. El frío pone lento a los átomos y a los electrones. Claro, como se pusieron lentos, mientras que su cuerpo, la piel de su dedo va rápida, está calientica, 35 grados, 36 grados. Claro, aquí ya no hay equilibrio. El uno va rápido, el otro va lento. Entonces ahí tenemos que ya no están en equilibrio y usted siente esa sensación térmica que pues puede producir una hipotermia ahí en la piel. Listo. Entonces el niño cuando sintió ese frío dijo, bueno, pues yo tengo varias opciones. O me pongo un saco o me acerco acá donde está la fogata. ¿Sí? Entonces se decidió acercar a la fogata y allá ocurrió otra cosa. La fogata ya tiene otra temperatura, ¿cierto? Entonces esa temperatura que tiene la fogata es mayor que la temperatura del cuerpo. Al inicio el niño llega pues y acerca como las manitos allá a ver que, uy, pucha, pero pues no las puede meter allá porque se quema, ¿no? ¿Qué pasa en el fuego? Y lo dijimos la clase pasada. Empieza a ocurrir algo que se llama transferencia de calor. Recuerden, el calor se transfiere en tres formas y eso lo vimos la clase pasada. En forma de radiación, en forma de conducción y en forma de convección. Son tres formas que se transfieren. Y eso lo vimos con un ejemplo de acuerdo a una estufita que pusimos, del agua y cómo hervía el agua y lo que pasaba.
Listo, en este momento, el calor que comienza a salir de aquí de la llama, inicialmente forma ondas, así como cuando uno tira una piedra al agua, ¿no? Empieza a formar unas ondas. Eso es lo que hace. Y esas ondas que se empiezan a formar se transmiten de una forma llamada radiación. Cada vez que el calor se transforma, se transmite, se transporta como una onda, entonces eso lo llamamos radiación, ¿no? Calor por radiación. Entonces ese calor por radiación es el primero que el niño va a sentir, pero para que lo sienta, pues le tocaría casi que meter la mano aquí, ponerla cerquita, cerquita, cerquita a la llama para sentir radiación, porque la radiación no ocurre a grandes distancias, a menos que no haya aire. Por ejemplo, allá en el espacio, el sol, allá como no hay aire en el sol, cerca del sol no hay aire, entonces el sol solo emite radiación, porque no hay aire. Pero acá en el planeta Tierra, como hay aire, entonces la radiación solo se puede transportar en pequeñas distancias, 1 o 2 centímetros, y mucho. Ya después de eso, la tiene que transportar por convección. Entonces el niño, pues, por radiación lo quemamos, ¿eh? Si se va a acercar por radiación, lo quemamos. Claro, él se tiene que hacer más lejitos y esperar que esta radiación afecte a los átomos, digamos, del aire. Vamos a poner aquí un átomo del aire, está por aquí, los afecte. Vamos a poner otro átomo por acá del aire y pongámosle uno por acá cerca donde está el niño, en la mano. Listo. Ahí tenemos entonces nuestros 3 pequeños átomos de aire. Obvio que esto es una simulación. Entonces la radiación lo que hizo fue tocar a un átomo de estos, la golpea. Cuando la golpea, ¿qué va a hacer? Que el átomo comience a girar más rápido, porque se calienta. Acuérdense que cuando se calientan, giran rápido. Cuando se enfrían, giran lentos, lentos, lentos los electrones, ¿no? Entonces, por radiación tocó el átomo y ¿qué pasó? Ya lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Comienza a girar tan rápido que ¿qué pasa? Que las órbitas se vuelven anchas, empiezan a crecer por lo rápido que está girando. Haga de cuenta que es como cuando usted tiene un elástico y lo amarra a una pelotica y le empieza a girar, pues la pelotica cada vez se va alejando más del centro, ¿no? Porque el elástico se va estirando, ¿no? Por la fuerza que va girando más rápido, entonces se va estirando. Lo mismo le va a pasar a las órbitas, se van estirando y entonces estos átomos que están cerca a la radiación se vuelven más grandes. Y como se vuelven más grandes, flotan. Están llenos de aire caliente como un globo, como los globos, y flotan. ¿Y qué hacen? Golpean a los más pequeños que están fríos, y estos que están fríos se van a la radiación. ¿Y qué les pasa? Se crecen también por calor, por esta rapidez, se crecen y vuelan y golpean a otro que está por acá frío, y ese frío vuelve y baja acá la radiación, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se están formando unos como remolinos, ¿no? Se empiezan a formar unos remolinos en el aire que nosotros no vemos con nuestros ojitos, pues nuestros ojos no son buenos como para ver eso. Pero acá se empiezan a formar, claro, cuando está el uno golpeando al otro y así sucesivamente. Se forman unos remolinos o lo que llaman olas de calor. Y estas olas de calor son las que van a golpear la piel del niño y el niño va a sentir calorcito otra vez. Y entonces la temperatura ambiente se va a volver mayor que la temperatura del cuerpo y el niño ahí va a sentir una sensación térmica que se llama caliente. Está caliente, va a decir el niño. Mientras que en esta sensación de hipotermia, lo que el niño puede decir es que está frío, ¿no? Puede decir está frío, está frío. Y acá está caliente.
Todo esto ocurre con las leyes de la termodinámica, en este caso, la que hemos visto ahorita, que es la ley cero. Todo cuerpo tiene calor, no se le olvide, todo. El lapicero en su mano tiene calor. La mesa donde ustedes están tiene calor, porque el calor es el movimiento de los electrones. Y obvio, todos los electrones se mueven. El de la pared, el de los audífonos, bueno, todo lo que sea materia sólida, líquida o gaseosa, tiene calor. Que ese calor a veces lo sentimos o a veces no lo sentimos, eso es otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, usted cogió el lapicero y usted no siente ese calor. ¿Por qué no lo siente? Usted dice, ¿por qué no siento el calor del lapicero? Porque resulta que está a la misma temperatura de su mano. O sea, sus átomos están girando a la misma velocidad que los de su piel. Entonces, usted no siente nada, no siente el calor. Pero donde ellos giraran más rápido, inmediatamente usted tenía que tirar por allá ese lapicero porque se quemaba la mano. O sea, sentiría el calor. Todo depende de la velocidad de los electrones. Si van más rápido, nos dan una sensación llamada caliente, y si van menos rápido, nos dan una sensación llamada frío. ¿Listo? Entonces, eso es. Esas temperaturas, entonces, aquí está. Equilibrio, cuando son iguales. Cuando la velocidad es menor, frío. Cuando la velocidad es mayor, caliente. Esos son las tres tipos de temperatura. Vamos a suponer que el amarillito es el esfero y este es tu piel. El esfero está frío. Aquí sientes frío. ¿Por qué? Porque este está menos y tu piel está más. Entonces, ¿qué va a pasar? De tu piel empieza a salir calor. ¿Sí? Empieza a salir y se le transfiere, se le transmite acá. Entonces va a hacer que este de acá suba, mientras que tu piel baja la temperatura, el esfero comienza a subir. ¿Hasta cuándo sube? Hasta que los dos queden con igual temperatura. En este caso, si aquí tenemos 23.3 más 10, nos daría 33.3. Nos la tendríamos que repartir entre la piel y el lapicero. O sea que si eso lo dividimos entre 2, eso nos daría 16.65. Entonces, estos 23,3 empiezan a botar temperatura para acá, entonces empiezan a bajar. ¿Hasta dónde tienen que bajar? Hasta 16.65. Y esta de acá, pues como está recibiendo, pues va a subir. Y de 10 va a subir a 16.65. Cuando los dos tengan la misma temperatura, ya deja de fluir el calor, o sea, desaparecerían, por ejemplo, estas flechitas de calor, ya deja de fluir y los dos entran en equilibrio en este momento, equilibrio térmico. Pero si tú sumas estas dos cosas, te tiene que dar lo mismo que cuando el uno tenía 10 y el otro tenía 23.3. ¿Claro? Primera ley de la termodinámica. Entonces, esta ley de la termodinámica es bien interesante. Es muy interesante esta ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se transforma. Y esto es bien bonito, esto de esta ley de la termodinámica, porque esta es la ley que regula y que nos indica que todo se transforma en otra cosa, que realmente nosotros nada se pierde. A veces uno dice, no, eso perdimos energía. No, no se ha perdido energía. Lo que sucede, lo que sucede es que se ha transformado en otra cosa, ¿no? Entonces vamos a ver si aquí esto se puede observar, esta imagen, y podemos entender un poquito qué es lo que pasa. Esta es la ley que va a utilizar el señor Albert Einstein para poder generar, ustedes saben, pues la famosa bomba nuclear en la cual la energía se transforma, ¿no? Entonces ahí estamos viendo en esa imagen, esto es una máquina de vapor.
una máquina de vapor, de esas antiguas, ¿no? Entonces esas máquinas de vapor antiguas hacían una transformación bien interesante de la energía. Tomaban esta primera, la energía que es la energía esto que está aquí del carbón, que es una energía de tipo química, es química. El carbón trae dentro de sus moléculas encerrada esa energía. ¿Cómo se ha formado el carbón? Pues a través de millones de años de depósitos de materia orgánica, de dinosaurios, de, bueno, árboles que han quedado enterrados bajo la tierra, bajo presión, muchos millones de años. Toda esa energía acumulada la recoge el carbón. Entonces, el carbón está ahí metidito, aquí lo tenemos, tiene energía química. Entonces, partamos de que el carbón tiene una energía química. Voy a quitar esos datos de aquí. Ujú. Vamos a decir que el carbón tiene una energía química y esa la da el carbón. Ahí tenemos el carbón. Listo. Entonces, esa energía química del carbón, esa energía se va a transformar aquí en la imagen. Cuando se prende el carbón, entonces se prende, alguien le coloca calor y volvemos a lo mismo. Hace que los átomos comiencen a girar más rápido del carbón y cuando comienzan a girar más rápido el carbón, se encienden, así como coger usted y frotar dos cosas tan rápido hasta que se calientan y se encienden por la velocidad. Y a lo que se encienden, pues mire, produce otra forma de energía. Esa energía, ya las llamitas, estas llamitas que están aquí, ya serían no energía química, sino que serían energía calórica. O sea, ya se transformó en calor. Y esa energía calórica nosotros la podemos ver en la llama que se formó aquí en cuando se encendió el carbón. Entonces miramos que esa llama, ya sabemos, va a transmitir calor por radiación, que ese calor por radiación va a tocar a las moléculas de aire que están aquí metidas, encerradas como en esta bóveda, y esas moléculas de aire ya sabemos que se van a poner más grandes, que van a flotar, que van a golpear a las más pequeñas y que se van a formar unos remolinos allá adentro, y ahí hay calor por convección, y que luego ese calor va a empezar a tocar esta caldera, toda esta parte donde se ve como agua, es como una olla gigantesca, es metálica, ¿sí? Y ese metal, ustedes saben, se va a empezar a calentar, ese metal se va a empezar a calentar y va a hacer transportación de calor por conducción, que eso también lo dijimos en la clase pasada, cuando las moléculas sólidas que no se pueden ir volando se tocan la una con la otra y la una le va transmitiendo a la otra como en una cadena sucesiva el calor. Lo pasan de nuevo al agua y el agua comienza a hervir, ¿no? A formar convección, a hervir y se transforma de líquido a gas, ¿no? Aquí pasa, este rosadito ya es gas, el azulito es en forma líquida, el rosadito está en forma de gas. Y ese gas comienza como en una olla a presión a llenarse, y cuando esta válvula que está aquí está cerrada, está en rojo, ¿sí? Entra a gran presión, está esperando que se abra la válvula y pues va a salir con mucha fuerza de ahí y con esa fuerza va a coger y va a empujar, miren, empuja hacia arriba este pistón. Eso es un pistón dentro de una camisa de pistón. Eso se llama un émbolo, todo esto que está aquí. Entonces, empuja como que fuera una jeringa gigante, ¿sí? Entonces, se llena desde abajo hacia arriba y empuja este pistón y transforma la energía calórica en movimiento físico de un objeto sólido. Y le hacen que suba y baje, que suba y baje ese objeto sólido. Entonces, aquí aparece una tercera forma de energía. Esa energía se llama energía mecánica y la vemos a través del
movimiento del pistón en este caso, ¿no? El movimiento del pistón, vemos ese fluir llamado energía mecánica. Ahí se ve. Entonces, este movimiento es energía mecánica. Y esa energía mecánica aquí se ve que se transmite con una cadena. Aquí tenemos ¿sí? Un elemento que sube y baja de lado a lado, como que fuera ¿sí? Un aparatico esos de jugar, ¿no? Ustedes tienen allá. Sube y baja, y pues obvio va a mover mecanismos, a mover una cantidad de elementos. Listo. Entonces la energía química se transforma en energía calórica y a su vez se transforma en energía mecánica. Entonces la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y con eso queda demostrada la primera ley de la termodinámica. ¿Preguntas sobre la primera ley de la termodinámica? ¿Los escucho? No, señor. ¿No? Clarito, es muy fácil, ¿no? Miren cómo una cosita se va transformando en otra y luego se transforma en otra y eso se va llevando como la energía de una a la otra, ¿no? Cambian de forma, pero en realidad la energía no se desapareció. Simplemente lo que hizo fue transformarse, ¿no? No se desaparece nunca. Bien, vamos con nuestra segunda ley. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la transferencia de calor únicamente se da de un cuerpo de mayor temperatura al otro de menor temperatura. Creo que no estoy diciendo nada raro ahí. Eso ya lo vimos con la ley cero, ¿no? Siempre yo coloco un cuerpo caliente al lado de un cuerpo frío, el caliente es el que va a perder energía. Le va a empezar a mandar calor al frío. No es al contrario, el frío nunca le va a mandar frío al caliente. Él no le manda frío, él no le manda nada. ¿Por qué? Porque está girando lento. O sea, no tiene energía como para mandarle al otro. Mientras que el que está caliente, como gira rápido, sí tiene energía para enviarle al otro, energía de sobra, ¿no? Entonces, le comienza, siempre se va desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor. Ojo, pero hay experimentos que permiten hacer lo contrario. Entonces, si queremos que suceda lo contrario, debemos efectuar un trabajo adicional. Y cuando hablamos de un trabajo adicional, significa que nos toca hacer un esfuerzo más. O sea, ponerle un motor, ponerle algún aparato para que eso haga al revés. ¿Y quién hace al revés? Un ejemplo, claro, la nevera. Nuestras neveras son aparatos que funcionan al revés de la ley de la termodinámica, de la segunda ley, pero funcionan al revés porque tienen un motor allá abajo que se encarga de comprimir un gas que se llama freón 14 y este gas comienza a circular por una cantidad de tubitos que tiene en la parte de atrás, ¿sí? En una cosa que se llama serpentín o radiador, entra a la nevera y cuando entra a la nevera lo que va a hacer es que le va a extraer el calor a la nevera, a los objetos que están allá adentro. Entonces, si yo coloco allá adentro una manzana, un trozo de carne, acuérdense que todos esos elementos tienen calor. Todos, así usted no sienta que están calientes, tienen calor. Usted metió dentro de la nevera la jarra con agua, usted metió dentro de la nevera la olla con la comida, usted metió dentro de la nevera la gaseosa. Todos esos tienen calor. Cuando se quedan encerrados allá en la nevera, ese gas extrae el calor que tienen estos elementos, es decir, los pone a girar lento, los pone a girar lento. Y cuando usted después va a abrir la nevera al rato y va a cogerlos, los siente fríos, porque los puso lentos a girar a los electrones. Dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor a otro de mayor. Acuérdense, siempre va a haber una pérdida de energía. Y en la nevera, ¿cuándo ocurre? Pues cada vez que usted la abre. Cuando usted abre la nevera, claro, se sale todo ese frío en forma de ese gas y ahí hay una pérdida de energía. Entonces, en ese momento, el motor se vuelve a prender. O sea, la nevera solo se enciende el motor
cuando hay una pérdida de energía. Si no hay pérdida de energía, la nevera no consume energía. Es decir, la nevera es el único objeto que nosotros tenemos casi que perfecto en nuestra casa que no consume energía. Uno dice, no, es que esa nevera es la que más consume energía y por eso me sale caro el recibo. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sí? Porque las neveras trabajan con frío y todo lo que trabaja con frío significa que los electrones van lentos y si los electrones van lentos significa que no consumen energía y por lo tanto la nevera no es una consumidora de energía. Entonces, ojo con eso, pero si una plancha sí va a consumir energía, porque esa lo que va a hacer es al contrario, no enfriar, sino calentar. Entonces, los elementos de su casa que calientan, esos son los que hacen que el recibo de la energía suba mucho. Los elementos de su casa que hacen que las cosas se enfríen, esos no producen gasto de energía. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos dice muy claramente, el calor solo va desde lo caliente hacia lo frío. No va al contrario, ¿no? Entonces, esa es una ley que se llama la ley de la entropía que yo les estaba hablando. Sí, aquí sale el calor de la llama, ya sabemos que va por radiación, luego por convección, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer que estos electrones, en este caso que está aquí, este electrón, pues comience a girar más rápido. Entre más entropía, o sea, más velocidad, significa que se va a calentar más. En este caso, pues, esta molécula de aire que está ahí, debido a la radiación y a la convección del aire con el calor que está soltando, pues la llama, ¿no? Entonces, siempre va en una dirección, de lo caliente hacia lo frío. Si usted quiere que sea al contrario, pues le tiene que agregar fuerza o trabajo, un motor, por ejemplo, para que extraiga, para que pueda hacer ese oficio. Pero naturalmente siempre va de lo caliente a lo frío, sin necesidad de motores, sin necesidad de nada. Siempre va de lo caliente a lo frío. ¿Y qué nos dice la tercera ley de la termodinámica? Que es imposible conseguir el cero absoluto. Ojo a eso, es imposible detener el movimiento de los átomos, por más que usted quiera, por más que usted quiera. Bueno, no sabemos si en el futuro algún científico o ustedes inventen un aparato, porque por el momento de hoy, hasta el día de hoy, no se puede. Pero pues como en la vida nada es imposible para la ciencia, pues me imagino que algún día podrán detener el movimiento de los átomos. Claro, cuando los detengan me imagino que se desintegrarán o pasarán a otro tipo de sustancia, ¿no? Pero mientras tanto, en este planeta Tierra es imposible conseguir el cero absoluto. ¿Y qué quiere decir es imposible conseguir el cero absoluto? Que acá, en este ejemplo, por ejemplo, por más que yo enfríe este átomo, o sea, si a mí me da por, no sé, voy a enfriar este átomo, vamos a llevárnoslo para acá a ver qué pasa. Vamos a llevarlo acá. Entonces, por más que yo intente enfriar, ya sabemos que enfriar el átomo, ¿qué significa, no? Enfriar el átomo significa que se quede quieto así como está en esa foto. O sea, que se quede quieto. Eso hasta ahora no se puede, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es que se ponga un poquito más lento. Eso sí lo pueden hacer, que se ponga un poquito más lento. Entonces, por más lento que vaya, siempre hay un milésima, millonésima de movimiento. No han podido, los científicos no han podido que el átomo quede así como está en esa foto, quieto. No se puede. Tienen que estar en movimiento los electrones, así sea lo más lento posible, porque donde dejen estar en movimiento, pues obviamente es como si se cayeran los planetas en el Sol, ¿no? Si no dejan de estar en movimiento, ¿no? Eso se vuelve un caos, ¿no? Eso cada planeta saldría por su lado, igual pasaría con los electrones, ¿no? Cada uno saldría por su lado y que imagínense un choque de electrones con neutrones y protones, pues eso sería unas explosiones inmensas, ¿no? Entonces, lo máximo que han podido hacer es enfriarlo a esta temperatura, -273 grados centígrados.
es lo máximo que han podido llegar los científicos, y a esa temperatura, supuestamente que es menos 273, pues es como han podido un poquito frenarlos para poderlos estudiar, ¿no? Acuérdense que lo que busca la ciencia es estudiar el átomo, ¿no? Porque mientras esté en ese movimiento a esas velocidades tan grandes, ¿quién frena eso para poderlo ver por dentro, ¿no? Entonces lo que hacen los científicos es tratar de frenar lo que más puedan los electrones para poder mirar el núcleo, para poder mirar pues los otros elementos que componen el átomo, pero pues ha sido imposible detenerlos, ¿no? Toca estudiarlos aunque estén en movimiento. Y eso se consigue, lo más lento que se ha podido frenar es a menos 273 grados centígrados, que es la famosa temperatura Kelvin, y que se llama también temperatura cero absoluta. Pero es imposible pues conseguirla porque los átomos, pues si no están en movimientos, no forman la materia, ¿no? No pueden formar los objetos sólidos, ni líquidos, ni gaseosos. Y eso es lo que ocurre. O sea, ahí tenemos nuestras tres leyes de la termodinámica.